Buenos días a todos. En realidad de mucho gozo para mí compartir con ustedes. Veo aquí, estoy dando aquí en el Zoom las diferentes personas, diferentes caras. Hay algunos que conozco, muchos que conozco, hay otros que no conozco. Entonces, en realidad, le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Le mando saludos. Saludos también de mi esposa Ana, que desafortunadamente no puede estar con nosotros, pero reciban por favor un abrazo de ella. Y en realidad es de mucho gozo. Josie habló conmigo hace un tiempo atrás y después Olguita me pidió compartir y pues coordinamos, ¿verdad? Y hoy es el día. Y la verdad que le doy muchas gracias al Señor, le doy muchas gracias. Carlos, gracias por recibirme, ¿verdad? Y tus palabras tan lindas, especialmente de mi mamá, que ahora está con el Señor. La verdad que mucho gozo que tengo yo, ¿verdad? Poder compartir con ustedes. Y ahora, ya como dice Carlos, que han conocido a mi mamá y también me han conocido a mí por tantos años, necesito usar mis espejuelos para ver, porque si no, no veo. Y le doy gracias al Señor, le doy gracias al Señor por su palabra. Yo he estado orando, ¿verdad? Que el Señor ponga en mi corazón compartir y quisiera comenzar en Ezequiel 37. Y ahora todos nosotros conocemos esta escritura, ¿verdad? Y el Señor me lo trajo, era para comenzar en el día de hoy. Entonces es Ezequiel 37, versículos del 1 a 14. Entonces yo lo voy a leer y para que sigan conmigo. Y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen,
nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Qué precioso la palabra de Dios. Dios, ¿verdad? Nuestro Dios quería que su pueblo entendiera la obra que él estaba haciendo. Él pintó un dibujo, ¿verdad? Y él hizo, ¿verdad? Y escribió lo que estaba compartiendo en del campo de los huesos secos, ¿verdad? Pero él quería que nosotros, que su pueblo visualizara la obra tan grande que él estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, la obra esta, ¿verdad? Esta obra, esto es lo que él ha hablado, ¿verdad? Es lo que él está haciendo en su pueblo, pero que está haciendo en su pueblo hoy, nosotros. Nosotros que somos pueblo de Dios, es lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Nosotros que estábamos secos, nosotros que estábamos lejos de Dios, ¿verdad? Él, ¿verdad? Nos ha vivificado, Él nos ha traído vida a nosotros. Hay una canción en inglés, no sé si lo han traducido al español, no lo sé, de un grupo que se llama Elevation Worship, no sé, un grupo, ¿verdad? Cristiano. Y la canción se llama Raro, ¿verdad? Conmoverse, ¿ok? La canción, el título de la canción. Y dice en la canción esta, ¿verdad? Más o menos en la escritura esta, dice, huesos secos, oír la palabra de Jehová. Y Dios dice, vive. Amén. Dios nos dice a nosotros, vive, ¿verdad? Y nosotros, por la misericordia de Dios, sabemos que nuestro vivir no es en esta carne, no es de aquí, no es de este mundo, ¿verdad? Nuestro vivir es en Él. Y la cosa es que el Señor, nuestro Dios, nuestro Dios, nos enseña en las Escrituras cómo vivir. O sea, en otras palabras, Él no nos deja a nosotros, a nuestra imaginación, cómo hacer, cómo vivir, ¿verdad? Él no hace eso. Sin embargo, Él nos deja en su Escritura dirección cómo vivir. Y Él nos envía su Espíritu Santo para darnos poder para vivir en esta vida que quiere que nosotros vivamos. Amén. Entonces, con eso, yo quisiera ir a Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas. Gálatas capítulo 2, a ver, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Y después en el medio del versículo, y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, el Señor quiere que, Él dice, nosotros tenemos que vernos en Cristo. Si nosotros hemos rendido nuestras vidas, que sí, por la misericordia del Señor, sí, ¿verdad? Hemos entregado nuestras vidas, hemos entregado nuestros corazones, hemos entregado nuestra voluntad a Dios, a Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que vernos, ¿verdad? Como Él nos ve. Dios nos ve nosotros crucificados en Cristo Jesús. Y nosotros ahora tenemos que vernos ahí también. Y dice, y la vida que estamos caminando nosotros en este mundo, donde el Señor nos tiene, en Miami, donde estoy yo, ya no están algunos hermanos en Sarasota, con hermanos en Colombia, en hermanos en Perú, ¿verdad? Y por donde el Señor nos tiene, quiere que nosotros vivamos esta vida ahora que nos toca vivir para Él, ¿verdad? En la fe del Hijo de Dios, creyéndolo a Él, agarrándonos a Él, ¿verdad? Creyendo y caminando de acuerdo como Él nos enseña en su palabra, ¿verdad? Pero viéndonos crucificado, ¿verdad? Como dice en la palabra, en su palabra, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto suena, uh, esto suena, ay, qué bonito suena, pero es más que bonito, porque esto es un hecho. Nosotros tenemos que vernos como crucificados, juntamente crucificados con Cristo, ¿verdad? Tenemos que vernos ahí, porque esa es la realidad. Nosotros, nuestros ojos están viendo aquí, lo que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Nuestras alrededor. Pero nosotros, nuestra vida, ¿verdad? Está escondida en Cristo Jesús. Tenemos que verlo en Él, ¿verdad? Para poder caminar aquí abajo, ¿verdad? Escondidos en Él. Amén. El que no es creyente no puede creer, no puede entender esto, ¿verdad? Un no creyente no puede, y aún para el creyente, para nosotros, ¿verdad? Aún para nosotros es un poco duro para entender. Amén. Pero dice, pero la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Tenemos que verlo. Entonces, huesos secos, Jehová dice, vive. Y el Señor nos dice a nosotros, huesos secos, que ya no somos huesos secos, ¿verdad? Pero el Señor nos dice y nos alienta hoy y nos dice, vive. Y nos enseña, vive, como dice la palabra, ¿verdad? Juntamente crucificado en Cristo, y la vida que vivo yo ahora, terrenalmente, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Esto quiere decir en mi día diario, en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, con mi familia, con mis vecinos al lado, ¿verdad? Y de atrás y al otro lado. En mi día a día, el Señor quiere que nosotros entendamos, ¿verdad? Y que nosotros agarremos esa realidad y que vivamos en esa realidad. Sí, nuestros pies están aquí en esta tierra, pero nuestro espíritu, ¿verdad? Vive, está delante de Él. Nosotros caminamos en su presencia. Y qué lindo, porque no hay que esperar el domingo, como sabemos, ¿verdad? No hay que esperar el domingo para reunirnos. No hay que esperar un día especial, un retiro. No hay que esperar, no, pero hoy cuando yo estoy en mi casa o mañana lunes cuando estoy en mi casa y estoy aparentemente solo, pero no estamos solos, ¿verdad? Tenemos que vernos como el Señor nos ve a nosotros. Hay que agarrarnos a esta realidad. Amén. Eso quiere decir que que yo estoy muerto al pecado,
porque estoy crucificado con Cristo. Amén. Entonces, yo quisiera leer otra escritura ahora, porque cuando yo estaba leyendo esto, me estaba recordando una escritura que el Señor usó mucho en mi vida cuando primero comencé a caminar con Él. ¿Ok? Y es en Romanos 6. Romanos 6, del 6 al 13. Dice, Romanos 6, del 6 al 13. Ok. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñaría más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, qué lindo, porque dice en el versículo 11, así también vosotros. En otras palabras, así como yo lo puedo visualizar, especialmente cuando yo leo, yo principalmente leo las escrituras en inglés porque es mi primer idioma y lo entiendo, pero en inglés dice likewise, pero en español está muy bien porque dice así también vosotros. En otras palabras, está diciendo, ahora nosotros hagamos lo mismo, ¿verdad? Dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué lindo, porque el Señor nos está alentando, nos está alentando que ahora esta vida que yo vivo en la carne, ya no la viva para yo, para mí mismo. Y el pecado que nos rodea, el pecado que aunque está en nosotros, ¿verdad? Porque somos seres humanos y nosotros fallamos. Sí hemos sido redimidos, sí le pertenecemos al Señor, pero estamos en esta tierra y fallamos todos los días, ¿verdad? Y es recordándonos de su palabra, agarrándonos a su palabra, ¿verdad? Creyendo su palabra y caminando en su palabra, ¿verdad? Dice, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, ¿verdad? Es como agarrándonos a esta verdad. Ahora, en realidad no sé por qué yo estoy, por qué pensé en esto y el pensamiento que yo escribí en mi nota es, pensé en mi mamá, ¿verdad? Y a lo mejor la brevedad de este mundo, ¿verdad? Qué rápido pasa todo, ¿verdad? Y yo siempre oro, Señor, guárdame, Señor, guarda mi corazón para ti, Señor, guárdanos, porque como estamos en esta tierra caminando aquí, es duro, muchas veces es duro, y es como clamando al Señor, Señor, cuánto te necesito, Señor, ayúdame, Señor, Señor, yo me entrego a ti, y ese es venir al Señor, venir a Dios constantemente clamando. La vida es corta, la vida es corta. Y yo quiero que la vida que yo estoy viviendo, mi vida, y yo no sé cuánto me dura, ¿verdad? Quiero vivirla para Cristo. Yo quiero vivir esta vida. El Señor, estos huesos secos que estaban en mí,
el Señor Dios Jehová habló y respiró vida. Y ahora él me dice, vive. Y el Dios nos dice a todos nosotros, a su pueblo, vive. Vive para Cristo. Él quiere, y él nos está diciendo eso a mí y a nosotros, que vivamos para él. Ciertamente dejando las cosas de este mundo, porque el mundo no nos ofrece nada. Pero muchas veces yo hablo por mí, estoy engañado porque pienso, a lo mejor esto, pero les digo, este mundo nos ofrece nada. Amén. En Gálatas 5, regresando a Gálatas, en Gálatas 5, en el versículo 16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí otra vez, Dios nos está dejando saber por su escritura, por su palabra, cómo vivir. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos está enseñando, nos está alentando caminar, ¿verdad? Y como sabemos, cuando pasamos el tiempo con el Señor, cuando leemos, estamos en su palabra y nos acercamos al Señor. No entiendo, yo no entiendo, muchas veces yo leo y no entiendo lo que dice, pero como su palabra es santa y es espiritual, nos llena, ¿verdad? Y el Señor en su tiempo nos recuerda su palabra. Y él nos dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Señor enseñándonos. Recientemente, el Señor me recordó un cántico que cantamos en campamento, años atrás. Y dice, en inglés dice, make me like you, Lord. Make me like you, Lord. Make me like you. En español dice, hazme como tú, oh Jehová, hazme como tú. Y es lindo porque yo me veo a mí y yo veo que estoy corto, ¿verdad? Y en mi casa, especialmente en mi casa, porque es mi primera responsabilidad, mi casa, mi hogar, ¿verdad? Con mi esposa, con mis hijos. Y yo me veo que estoy corto, ¿verdad? Y yo digo, Señor, hazme como tú, hazme el esposo que tú quieres que yo sea, hazme el papá que tú quieres que yo sea. Señor, ayúdame. Y el Señor, y he cantado esa canción muchas veces, clamando, Señor, hazme. Cuando me equivoco, meto la pata, no sé cómo se dice esa pata, no sé cómo se dice en otra manera, pero cuando hago algo que no debo de hacer, y el Señor, otra vez, porque su espíritu está en nosotros, nos trae convicción y el Señor está poniendo, Señor, hazme más como tú, ¿verdad? Y el Señor está diciendo eso para nosotros, Señor, haznos más como tú. En Filipenses 2, quisiera ir un momentico. Filipenses 2, 13, 14 y 15. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Otra vez, Dios enseñándonos cómo vivir, hacer las cosas sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa.
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sabemos que el Señor, por su Espíritu Santo, nos ayuda a vivir así. Nos ayuda a ser luminares para que resplandezcamos, ¿verdad? Para que la luz de Cristo que está en nosotros resplandezca en este mundo. Ahí mismo en Filipenses 3, en el versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. A mí, muy sencillo, en inglés es we strive, logro, ¿verdad? Me esfuerzo para vivir para Dios, para ser una luz en este mundo. Por ejemplo, mi hija Carolina está con una amiguita y acabo de pensar esto, en unas vacaciones con la familia de la amiguita, ¿verdad? Una familia que tiene como 6 hijos, una familia grande. Y Carolina nos llamó y yo dije, Carolina, el Señor quiere solamente que tú seas ti misma, que el Cristo que vive en ella ilumine, ¿verdad? No quiere que ella sea una persona que no es, que sea la vida de Cristo. Y no tiene que estar predicando, solamente tiene que vivir para Cristo. Que la luz de Cristo resplandezca donde el Señor la tiene, ¿verdad? Y por eso este versículo que acabamos de leer en Filipenses 3:12 dice, y logro, ¿verdad? Y me esfuerzo para seguir adelante. En Colosenses, otro versículo, Colosenses 1, versículo 9, dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Dice, por cual también trabajo, me esfuerzo, logro, ¿verdad? Luchando según la potencia de Él. Es la vida de Cristo en nosotros. Y dice, el cual actúa poderosamente en mí. ¿Se recuerdan los huesos, en los huesos secos? Cuando el Señor, cuando Jehová, cuando Ezequiel profetizó y dice, y los huesos secos se juntaron y vino sobre ellos los tendones y vino sobre ellos la carne y la piel y después y no había vida y después profetizó y dice, vive. ¿Verdad? El Señor nos dice a nosotros, vive para mí, vive para mí, ¿verdad? Dice, la cual actúa poderosamente en mí. La vida de Cristo a través de su Espíritu Santo actúa poderosamente en mí. Y para terminar, en Colosenses 2, versículo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Amén. Andad en él. Amén. Ciertamente el Señor me está a mí alentando, nos está alentando a nosotros, a su pueblo que somos nosotros, por su gran misericordia, nos está alentando. Como dice aquí, en el 6 dice, andad en él. El Señor Jesucristo nos está alentando para andar en él, vivir en él, que la vida de Cristo que mora tan preciosamente en nosotros, único en cada persona, ¿verdad? Pero tan preciosamente en cada uno de nosotros, dice, vive, dice, andar en él, dice, andar en mí, caminar en mí, conocerme a mí. Es un privilegio. Honestamente, es un privilegio vivir para Cristo. Dice,
estoy justamente crucificado, pero ahora, por la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios. La vivo. El Señor nos dice, vive, vive para mí. Amén. Entonces le doy gracias al Señor que por haberme permitido compartir esta palabra. Yo espero, ¿verdad? Confío que el Señor le ha ministrado a cada uno de nosotros y los bendigo. Y otra vez le doy gracias por a Josie, a Uquita, por la invitación. Y ya, con eso termino lo que el Señor me dio.